Abra su Biblia en 2 de Corintios capítulo 3. Regresamos a este texto de los versículos 6 al 18 acerca de la gloria del nuevo pacto de nuevo esta mañana. Y confieso que estoy teniendo muchas dificultades en avanzar en este texto. Sabía que así sería, pero está excediendo inclusive mis propias expectativas. Hay tanto aquí y hay tantos asuntos que emanan de este texto que quiero hablar de ellas y por eso estamos tomando tanto tiempo a lo largo de este texto. Conforme vemos este texto, simplemente le recuerdo que el apóstol Pablo aquí está defendiéndose a sí mismo en contra de algunas acusaciones de que él es un falso maestro. Él está diciendo de que él es un maestro verdadero por varias razones. Y una de ellas es que él predica el nuevo pacto, como él lo señala en el versículo 6. Él es un ministro, un siervo del nuevo pacto. Conforme se defiende a sí mismo, al identificarse a sí mismo con el nuevo pacto, él entonces entra a una explicación que compara el nuevo pacto con el antiguo pacto, porque los falsos maestros verdaderos que entraron a Corinto, eran el grupo de la circuncisión que estaba enseñando el antiguo pacto. Pablo entonces quiere que los corintios entiendan que un verdadero siervo de Dios, un verdadero ministro, un verdadero predicador, un verdadero profeta, un verdadero apóstol, predicará el nuevo pacto, la verdad del nuevo pacto, no la del antiguo pacto, y esa es la esencia de lo que lo lleva a esta explicación. Una vez que se ha identificado a sí mismo como un predicador del nuevo pacto, él entonces procede a explicar la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo pacto. En cierta manera hemos estado caminando en ese campo durante las últimas 4 semanas y esta es la número 5. Ahora permítame darle un poco de trasfondo simplemente para traerlo a este texto. El engaño más eficaz de Satanás es la religión. Esa es la razón por la que él se disfrazó a sí mismo como un ángel de luz y esta es la razón por la que sus ministros también se disfrazan como ángeles de luz, mientras que de hecho todos son demonios de las tinieblas y condenación, se enmascaran mediante la religión. El impacto más poderoso y sutil de Satanás es al diseñar la religión, es mediante el diseño de religión que no salva, sino que condena a la gente, dándole la ilusión que todo está bien entre ellos y Dios. Y el mundo obviamente está inundado en ese engaño satánico. El mundo está inundado en la religión que no salva, religión que los condena al infierno eterno. Es la religión satánica de ceremonia o ritual o de obras de justicia personal. Es la religión de lo que uno hace, la religión del esfuerzo humano, la religión de los sacramentos. Y envía a la gente a una eternidad sin Dios, engañada acerca de su condición real. Como le he dicho muchas veces a lo largo de los años, solo hay 2 religiones en el mundo, solo 2. Está el cristianismo verdadero, salvación por gracia mediante la fe en Cristo únicamente, y está otra religión, y esa es la religión del mérito humano, el mérito, el logro humano, el esfuerzo humano, la ceremonia humana. Y todas las religiones en el mundo fuera del cristianismo verdadero realmente son otra forma de ese mismo engaño único, condenador falso, que una persona puede estar bien con Dios mediante algún esfuerzo externo, mediante alguna actividad moral, mediante alguna ceremonia. Ese es un engaño condenador que inunda a la mayoría del mundo. Esto explica, por ejemplo, cómo el Papa puede decir que los budistas adoran al mismo Dios que él adora y deben ser considerados hermanos. Esto explica cómo él puede decir que los musulmanes deben ser considerados como hermanos y hermanas que adoran al mismo Dios que él adora. Esto explica por qué la Madre Teresa y su hogar para los enfermos y moribundos en Calcuta puede tener un retrato de un Dios hindú. Porque toda es la religión de la ceremonia, toda es la religión del mérito humano, la justicia alcanzada mediante el mérito humano, o la justicia alcanzada mediante el sacramento, ceremonia o el ritual, o lo que sea. De hecho, la Iglesia Católica Romana y ciertas formas de la ortodoxia griega y ciertas formas del protestantismo de la Iglesia elevada tienen más en común con las religiones no cristianas que con el Evangelio verdadero de Jesucristo. Son más afines a ellas porque son religiones de obras externas y ceremonia y sacramento y desempeño externo y ritual. Son más como religiones no cristianas que el verdadero cristianismo, y esa es la razón por la que no nos sorprende cuando vemos al Papa hacer algún tipo de comentario que abraza a gente que son distintivamente no cristianas, mientras que al mismo tiempo nosotros, que somos distintivamente cristianos, no podemos abrazar el formato pagano del catolicismo romano, mantener el evangelio puro, separado de todas esas formas de religión, inclusive aquellos que dicen estar entregados al Dios de la Biblia.
Es una de las tareas más grandes del predicador, es una tarea que no podemos abandonar. Pablo enfrentó esa tarea misma en Corinto. Usted recordará que él había llegado ahí y había predicado el Evangelio y él había estado ahí casi 2 años y él fundó una iglesia. Todo iba bien, por lo menos externamente, desde el punto de vista teológico. Ciertamente había algunos problemas de pecado ahí, pero todo parecía estar bien en un entendimiento del Evangelio hasta que algunas personas judías llegaron ahí y dijeron que para que realmente seas cristiano necesitas no solo aceptar a Jesús, sino que tienes que guardar las ceremonias y rituales del Antiguo Testamento. Entonces era salvación por Cristo, más ceremonia, obras de ritual. Y Pablo está diciendo en esta sección, no es así. No es el nuevo pacto y el antiguo pacto lo que salva, es el nuevo pacto únicamente lo que salva. Los falsos maestros estaban enseñando salvación por la circuncisión, lo cual es una ceremonia, o por ritual, o mecánica, por obras. Y por lo tanto habían contaminado el arroyo puro de la verdad del Evangelio. Entonces Pablo escribe para informar a los corintios que lo que él predicaba era la verdad del nuevo pacto. Y lo que usted ve que Pablo está haciendo aquí es lo que todo pastor fiel tiene que hacer. Tiene que proteger a su congregación de los engaños satánicos que entran en la forma de la religión falsa. Y Satanás es lo suficientemente sutil como para inclusive abrazarlos bajo el nombre del cristianismo, si tiene que hacerlo, si encaja con sus propósitos, y tratar de infiltrarlos con toda esa sutileza. Todos aquellos allá atrás en el versículo 6 que verdaderamente son hechos ministros, son siervos del nuevo pacto, el pacto en la sangre de Cristo, deben tomar la responsabilidad que Pablo ejerce aquí y advertirle a la gente acerca de la religión no salvadora, engañosa, satánica, condenadora, sin importar si tiene el nombre de cristianismo o no. La iglesia corintia y el resto de la gente debe rechazar de manera total todo esfuerzo de contaminar el Evangelio por obras o por mi ceremonia o ritual, y ya hemos cubierto todo eso. Eso es un repaso. Ahora, al explicar esto, Pablo muestra cómo el nuevo pacto ha reemplazado el antiguo pacto, y él quiere que vean que el antiguo pacto ahora ha sido abrogado, como dice en Hebreos 8. Ahora ha sido hecho a un lado. El libro entero de Hebreos trata con el nuevo pacto comparado con el antiguo pacto y es reducido en 2 Corintios. Entonces regresemos al texto más grande de este asunto, Hebreos capítulo 9, versículo 15, y escuche con atención esto. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Esto es Cristo, a quien se refiere ahí atrás en el versículo 14. Ahora sigue esto. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, ¿vio eso? En otras palabras, la muerte de Jesucristo proveyó redención para transgresiones cometidas por personas que vivieron bajo el primer pacto. Eso es lo que le está diciendo. Ahí de nuevo usted tiene la indicación clara de que la gente bajo el antiguo pacto, viviendo en el Antiguo Testamento antes de que Cristo jamás hubiera nacido, o antes de que Él hubiera muerto o resucitado, la gente viviendo en ese entonces, antes de acontecimientos del Evangelio, fueron salvos mediante aquello que Cristo haría. Es algo muy, muy importante entender esto. Cristo, debido a su muerte sacrificial perfecta por el pecado, se volvió el mediador de un pacto nuevo y mejor. La única manera en la que una persona jamás podría llegar a Dios era que la paga de su pecado fuera pagada de manera completa mediante la muerte, y este pago Jesús lo llevó a cabo al morir como el sustituto para todos aquellos que creerían y se arrepentirían en toda época. Él se convirtió en el puente, Él se volvió el mediador, el único mediador entre Dios y el hombre, uniéndolos para siempre. Hebreos dice que Él logró eso en una ofrenda de sí mismo, todo aquello que las ofrendas que el sacerdote del antiguo pacto nunca podría lograr, solo podían simbolizar. Fue su muerte la que tomó el lugar para la redención de las transgresiones. El precio fue pagado en su totalidad. Los pecadores fueron reconciliados para siempre con Dios. Pero observe esto. ¿Qué pecados? ¿Los pecados de quiénes? Las transgresiones que fueron cometidas bajo el primer pacto. No sé cómo la gente puede estar confundida en esto. No sé cómo puede la gente pensar que la gente en el Antiguo Testamento eran salvos porque guardaban la ley o porque eran salvos debido a que tenían en sus corazones una esperanza mesiánica. Podrían haber tratado de obedecer la ley y eso es algo noble que ellos hicieran. Obviamente si habrían sido salvos, por lo tanto habrían visto las leyes del camino de la vida y las habrían obedecido con mucho gusto conforme habrían podido en su estado caído. Pero la gente que cree que guardar la ley o tener alguna esperanza mesiánica salva en sí mismo no entienden esto. Lo único que salvaba a esas personas era la provisión de Jesucristo en la cruz. Esa es la razón por la que Él dice que fue por las transgresiones cometidas bajo el primer pacto. Véalo de esta manera. La muerte de Jesucristo fue retroactiva. Se remontó al pasado y cubrió el pasado. Observe Romanos capítulo 3.
versículos 24 y 25. Claro que usted sabe que si estoy repitiendo este punto del Evangelio un poco, lo he repetido durante años y he escrito varios libros acerca de esto, porque yo creo que la iglesia está confundida en este punto. Nada puede ser más importante que entender el Evangelio, ¿no es cierto? Romanos 3, 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso o presentó públicamente como propiciación o cubierta por medio de la fe en su sangre. Muy bien, la justificación es un regalo por gracia. Mediante la redención provista en Cristo, Dios colocó en despliegue a Cristo como una cubierta por los pecados mediante la fe en su sangre. Ahora escuche esta siguiente línea. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ese es un punto crucial. Dios pasó por alto los pecados de aquellos que creyeron en Él antes de la venida de Cristo. Pero Cristo tuvo que venir para que Dios pasara por alto esos pecados en un acto justo. ¿Entiende eso? Dios habría sido injusto si Él tan solo hubiera ignorado sus pecados, si Él tan solo hubiera pasado por alto sus pecados de manera caprichosa. Alguien podría haber dicho, ¿qué tipo de Dios santo eres tú? ¿Acaso simplemente pasas por alto los pecados? ¿Dónde está el sacrificio para sus pecados? ¿Dónde está la satisfacción de la justicia? ¿Dónde está la satisfacción de la rectitud? ¿Dónde está el requisito de la ley? ¿Cómo puede nada más perdonar a esos pecadores? ¿Cómo puede ser nada más misericordioso y mostrar gracia a esos pecadores? Y hasta que Cristo vino, escuche esto, hasta que Cristo vino para hacer el sacrificio perfecto expiatorio, Dios pudo haberse visto como alguien que fue injusto o haber rebajado su estándar. Entonces Pablo dice aquí, Dios estaba demostrando su justicia y Él necesitaba demostrar qué Dios tan justo era Él, porque en el pasado Él había pasado por alto los pecados que habían sido previamente cometidos. Y la gente diría, oye, ¿qué Dios santo tienes? Él simplemente decide qué pecados va a perdonar y simplemente los perdona. ¿En dónde está la justicia? ¿Dónde está la rectitud? ¿Dónde está la santidad ahí? ¿Dónde está el estándar santo? ¿Dónde está el alma que pecare y morirá? ¿Dónde está ese principio? Entonces, Él despliega públicamente a Cristo y vemos entonces que Él es un Dios justo. De hecho, Él es tan justo y Él es tan recto y Él está tan ligado a su propia ley que el pecado no puede ser perdonado fuera de una muerte sacrificial perfecta. Él está tan comprometido con esa ley que Él coloca en la cruz a su propio Hijo amado. Ahí está la muestra de la justicia absoluta y rectitud de Dios. Entonces Él demuestra su justicia al colocar a su Hijo en la cruz para que entendamos que el pasar por alto el pecado en el pasado solo fue temporal. El sacrificio para ese pecado estaba por venir, debido a que la sangre de Jesucristo todavía no había sido derramada hasta que cientos o inclusive miles de años después de que muchos creyentes del Antiguo Testamento murieron, su salvación, por así decirlo, estaba en deuda. Estaba en deuda. Mediante su arrepentimiento, y eso tiene que estar ahí, y mediante su fe en Dios, esto es creer en Dios por lo que Dios había revelado acerca de sí mismo. Obviamente, la revelación progresiva significa que en cualquier punto en la historia del Antiguo Testamento, Dios había revelado más y más y más y más. ¿Qué era lo que una persona tenía que creer para ser salva? Tenía que creer lo que Dios había revelado en ese punto. Y tenían que creer que Dios era misericordioso y lleno de gracia y perdonaría su pecado. Y tenían que creer que no había nada en sí mismos por lo cual el pecado podía ser perdonado. Y tenían que saber en su corazón y en su mente que Dios de alguna manera iba a proveer una expiación por su pecado. Entonces, ¿qué necesitaba una persona del Antiguo Testamento creer para ser salva? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Arrepentirse del pecado y arrojarse uno mismo en la misericordia y gracia de Dios, quien únicamente podía perdonar ese pecado y saber en su corazón que Dios proveería un sacrificio apropiado. En base a eso, la base de la fe arrepentida, Dios les concedió una salvación que estaba por ser pagada, por así decirlo. Debido a la muerte de Cristo que estaba por venir, Dios fue paciente hasta que el sacrificio fue hecho y Él pasó por alto los pecados de personas que verdaderamente estaban arrepentidas y creían hasta que llegó el tiempo en el que Cristo vendría y se encargaría del pecado de ellos. Debido a que las ceremonias y sacrificios del Antiguo Testamento, ahora escucha esto, únicamente simbolizaban el único sacrificio de Cristo, el único que salva, podemos concluir entonces que la salvación siempre ha sido por la gracia, siempre ha sido por la fe,
y siempre ha sido mediante lo que Cristo hizo en el nuevo pacto. Entonces Pablo, por lo tanto, está diciendo, ¿por qué quieren ustedes creer que necesitan guardar el antiguo pacto como parte de su salvación? Pablo usa la ocasión entonces para defenderse a sí mismo en contra de los falsos maestros y para mostrar que el nuevo pacto es mejor que el antiguo. Ahora veamos de nuevo el texto. El hecho de que el nuevo pacto es mejor es evidenciado en varias maneras. En primer lugar, da vida, cubrimos eso en el versículo 6. En segundo lugar, produce justicia, cubrimos eso en los versículos 7, 8 y 9. En tercer lugar, es permanente, cubrimos eso también en los versículos 10 y 11. La superioridad del nuevo pacto y por lo tanto de los predicadores del nuevo pacto